Todos los saludé, ¿cierto? Algunos nomás, otros no. Ya les saludé, ¿cierto que sí? Es que no quiero pasar de grosero con ustedes, de estar aquí al frente sin saludarles y darles la bienvenida. Especialmente a quienes nos visiten por primera vez, es un gusto tenerles aquí. Dios les bendiga, sean ustedes los más bendecidos en esta mañana. Esperamos ser bendición para ustedes, amén. Así que les decía que conocí la historia de un pastor que llegó y por cosas del afán se le quedó el saco y la corbata. Y cuando le dijo así entonces llegó tarde incluso a la hora de predicar y se iba a subir sin saco y sin corbata, y en esa iglesia eso era pecado. Era pecado literal. Entonces, ¿qué hizo? Fueron y le consiguieron una corbata y un saco. Y él tomó la corbata, el saco, la puso ahí encima. Dijo: vamos a ver si la corbata y el saco pueden predicar. Puede parecer una locura. Para mí es importante estar bien presentado cuando estoy representando al Santo, Santo, Santo. Amén. Yo no creo que Dios... ¿Me perdonan por no tener corbata? Ok. Yo creo que Dios también me perdona. Amén. Entonces, bueno, vamos a ir a la palabra. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 11? Vamos a ver un versículo, cosa extraña. Generalmente predicamos sobre todo un pasaje, pero en vista de lo que ha pasado últimamente, quiero decirles que este mensaje tiene que ver mucho con lo que nuestra iglesia está viviendo y esperamos podamos vivir en este tiempo cercano y presente. ¿Cuántos tienen Romanos 12, 11? Para los que abren su Biblia o enciendan su Biblia. Lo importante es que lo lean. ¿Quién no trajo Biblia? ¿Quién necesita una Biblia? La hermana necesita una Biblia. Generalmente ponemos los versículos aquí, pero no sé hasta qué punto eso sea bueno, porque ya después no quieren sino sentarse a mirar en la pantalla y no buscar. Y pierden esa costumbre hermosa de buscar personalmente, de escudriñar esta palabra, que es la que tiene el poder para cambiar las almas. Esta palabra maravillosa que es la que tiene la unción de parte de Dios, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios para que usted y yo podamos entender cuál es el plan que Él tiene con nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Él tiene un plan con cada vida? Ahora, bueno, no voy a entrar en eso porque nos alargamos. Lo que sí quisiera entonces es que todos juntos pidamos al Señor que nos hable. Padre, usa esta palabra como siempre tú lo has hecho, con tu poder, tu majestad. Bendito Dios, con tu misericordia, para que nos hable y anime a nuestro ser, que reavive nuestros corazones. Señor, úsame en esta mañana y háblanos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículo 11. ¿Cómo dice? ¿Cuántos están aquí? Amén. Ok. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. ¿Sabe? A veces leemos estos versículos de forma muy rápida y nos damos solamente una ligera idea de lo que significa. Lo que Pablo está diciendo es: hagan muchas obras para Cristo apasionadamente. Y es importante que no leamos mal este versículo. Es importante no entender este texto de tal manera que pudiera sonar de otra forma. No sean perezosos en la obra de Dios. O tal vez pudiéramos a veces interpretarlo como: no sean holgazanes. Esto podría interpretarse así: sean prácticos, trabajen y no se preocupen por sus emociones o por cómo sientan. Lo que importa es acabar las cosas. Sean
muy ávidos, serios y celosos para terminar las cosas que comienzan. La holgazanería es un gran defecto. La gran virtud es la eficiencia y el trabajo duro. ¿Cierto que pudiéramos interpretar esto así? Esto pudiera ser algo muy injusto si no tenemos en cuenta la otra parte del versículo, esa parte positiva en la que el Señor nos declara la verdad de este versículo. Y la verdad, el centro de este versículo es la palabra ferviente. Amén. ¿Lo vieron ahí? ¿Está ahí todavía ahí? No perezosos, al contrario, fervientes en espíritu. ¿Ok? La palabra ferviente viene del latín fervens, que significa hirviendo. Eso es exactamente lo que esta palabra significa. En el griego original, la palabra que encontramos en la Septuaginta, que es la primera Biblia escrita totalmente en griego, después del hebreo, directo todo al griego, esa es la Biblia, en la Septuaginta encontramos la palabra seontes con Z, que significa hirviendo en espíritu. Así que la idea está clara, no es ningún mero trabajo duro o eficiencia. El espíritu está presente, no solamente el cuerpo, el sentimiento está también, o sea, la parte espiritual también está, no solamente el hacer, sino hacer cosas, sino que la intención es hacer ambas, hacer las dos cosas. No hagan solamente mucho, no es solamente hacer mucha obra, sino también sentir mucho, hervir por Cristo. Amén. Sentir por Cristo. Y esto funciona entonces con la otra parte. Si usted solamente lee la segunda parte del versículo, sean fervientes en espíritu, usted podría llegar a la conclusión que la vida cristiana es una vida de pasión, de corazón, de solamente vivir en el espíritu. De hecho, he conocido personas que me han dicho, a mí no me gusta que prediquen esas cosas, que cojan un texto bíblico y comiencen ahí a explicarlo, porque a mí lo que me interesa es la manifestación del Espíritu. Esto lo he contado ya algunas veces, pero es que es un poco es muy interesante ver cómo algunas veces se toma solo una parte de un texto. Y por eso les decía que es importante que no tomemos este texto como que quiere decir sirvan, sirvan, sin contar de que el Espíritu está presente. Amén. Sin contar entonces, también sería al contrario pensar de que solamente es el Espíritu y que la eficiencia y el hacer las cosas no son algo cruciales. Sentir efervescencia, hervir en el Espíritu es algo, eso es para algunos que piensan que solamente es el Espíritu, entonces eso es solo lo que importa. Pero eso no debe ser así. Entonces la primera parte que vimos nos evita ver las cosas de forma torcida. Sienta mucho, no solamente sienta mucho, sino también haga mucho. O al contrario, haga mucho sintiendo mucho. ¿Estamos de acuerdo con la explicación del texto? ¿Nos queda claro lo que el texto nos dice? ¿Cierto que sí? El aviso acerca de perezosos nos aclara la palabra de Dios, que Dios quiere que seamos fuertes trabajadores. Una de las declaraciones más claras sobre que Dios quiere que seamos trabajadores lo encontramos en 1 de Corintios 15, 58. Y me interesa mucho este punto. Perdón. Porque el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, ha escrito prácticamente todo el capítulo 15 sobre la resurrección de Cristo, y como también nos habla de la base de nuestra propia resurrección. Y ahora parece que él alargara el tema en el capítulo 15 y nos explica cuál es la clase de vida que debe vivir alguien que ya tiene a Cristo. Y miren lo que él dice, después de hablar de esa grandísima bendición de ser hijos y resucitados en Cristo. Dice él lo siguiente: así que, hermanos míos amados, estén
¿Están leyendo? No escucho que estén leyendo. Estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que este trabajo en el Señor ¿es en vano? No es en vano. Creciendo en la obra del Señor significa hagan muchísimas obras para el Señor. Eso es lo que significa. Y eso es lo que significa Romanos 12:11. No sean perezosos en el celo de las cosas que se deben hacer. Así, cuando usted junta las dos primeras partes del versículo 11, dicen algo como: hagan muchas obras para Cristo apasionadamente. Trabajen para Cristo apasionadamente. Sientan mucho al trabajar, siendo prácticos. Trabajen siendo prácticos como un hombre hábil de negocios. Y esto le puede sonar raro a usted. ¿Cómo así, pastor? Estoy hablando de no ser negligentes. Estoy hablando de ser eficientes. Como un grande hombre de negocios sabe llevar las cosas en orden, así usted y yo debemos llevar el trabajo para Dios como una prioridad en nuestra vida. Lastimosamente, y esto ya parece que yo comenzar a dar garrote aquí, lastimosamente para muchos es más importante un día de sol que 2 o 3 horas en la iglesia compartiendo el evangelio de Dios, recibiendo guianza y dirección de parte del Espíritu Santo. Entonces, sean tan hábiles como un hombre, un gran hombre de negocios, o tan apasionados como un gran poeta o como un gran amante. No digan yo soy práctico, pero no soy apasionado. Eso es estar apasionado por las cosas. No, yo soy muy práctico. Lo que está diciendo ahí es que yo hago mi voluntad, pero la palabra del Señor nos dice que debemos ser fervientes en espíritu. Amén. Entonces, no diga yo soy práctico y no apasionado. Tenga la intención de ser más apasionado. Amén. No digan yo soy apasionado y no práctico. Tengan entonces mejor la intención de ser más prácticos en las cosas. Porque a veces nos podemos apasionar por algo, pero no sabemos llevarlo a cabo. Algunas veces nos ponemos muy prácticos, pero dejamos de ser sensibles a las cosas. Cuando predicamos el evangelio de forma muy práctica, como si fuera eso algo mecánico, nos estamos olvidando que detrás de ese rostro a quien le estamos hablando hay un alma tan valiosa que si solamente esa persona existiera en la tierra, Cristo hubiera venido por ella y hubiera hecho el mismo sacrificio, porque para Él un alma es más valiosa que todo el oro del mundo. Y si lo es para Él, ¿cuánto más será para nosotros? Amén. Que ya somos depositarios del amor de Dios. Entonces, hay algo básico aquí en este versículo, y es ser hombres y mujeres que declaramos públicamente ser cristianos, pero que tenemos que tener un balance en nuestra vida espiritual y en nuestra vida práctica. No solamente parecer los religiosos que anden con la Biblia así debajo del brazo, y cuando le hablan a la gente cierran los ojos para parecer muy espirituales, y le hablan a la gente pasito, pero prácticamente son nulos, no son eficientes. Porque ¿a quién le gusta encontrarse a un religioso por la calle? ¿A quién le gusta encontrarse a alguien que cuando le habla parece que no, el hombre no camina, él flota? Entonces, es el balance, hermanos amados. Necesitamos saber que contamos con la guianza del Espíritu Santo cuando hablamos el evangelio. ¿Cierto que sí? Pero también la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos tener inteligencia espiritual. Amén. Ok, entonces es importante vivir nuestras vidas con todas nuestras fuerzas. Alguien dijo así, es más, lo dijo a un hombre muy conocido, John Edwards, dijo: he resuelto vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Y esta frase realmente es muy importante, porque si hay algo de lo que está adoleciendo la iglesia en el mundo entero, es de una apatía terrible. Tan fuerte es la apatía que el mundo entero ve cómo se suceden masacres cada año en nuestros países. En este país hay masacres de niños, de bebés en el vientre de las madres.
Hay masacres más grandes que el Holocausto cada año en cada país. Y nosotros los cristianos no decimos nada. Para nosotros lo que importa es lo que la gente a veces dice. Y ya veremos un poco más adelante lo que significa servir más al hombre que servirle a Dios. Pero déjeme decirle que Jesús pronuncia unas terribles palabras de advertencia para aquellos que dicen amar a Dios, pero lo hacen de forma tibia. Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16 decía él a una iglesia, le dijo: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Es un tiempo muy difícil para vivir el evangelio. Es más, quiero decirle, nunca ha sido fácil. Y si usted pensó que el evangelio, o alguien le ha predicado que venir al evangelio cambiará su vida tan diametralmente, tan grandemente, que usted no tendrá ningún problema, pues mi hermano amado, como decimos en Colombia, esa plática se perdió. Porque usted nunca será alguien libre de problemas por el simple hecho de haber aceptado a Cristo. Déjeme decirle que el Señor mismo nos dice que los primeros enemigos que tendrá el hombre que viene a Él serán los de su propia casa. Él no vino a traer paz sino espada, dice. ¿A qué se refiere Él? A que cuando usted toma una decisión por Cristo, muchas de las cosas que a usted le gustaban hacer, si no la mayoría, tendrán que ser separadas, incluyendo las personas que compartían con usted ciertas cosas. Amén. Por eso, hermanos amados, debemos entender algo. Como cristianos llamados al servicio a Dios, el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Eso lo puede leer en Lucas 10:27. Dios promete ser hallado por nosotros también cuando le vea con total seriedad. Si usted está tomando las cosas de Dios en serio, Dios lo tomará en serio. Pero déjeme decirle que eso pasa con cualquier cosa. Si usted va a su trabajo y lo hace de forma mediocre, poco le durará su trabajo. Porque nunca nadie tomará en serio a alguien que no hace las cosas en serio. ¿O sí? ¿Cierto que no? Y la palabra del Señor nos dice algo muy claro con referencia a esto. El Señor nos dice en Jeremías 29 versículos 13 y 14: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y la segunda parte dice: y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Entonces, una y otra vez la Biblia dice que la intensidad sí importa, que el celo sí importa, que la incondicionalidad importa. Entonces no debemos conformarnos con menos. Porque nosotros, amados hermanos, existimos, vivimos para difundir una pasión por la suprema y divina soberanía de Dios. Amén. Usted y yo existimos, hemos sido rescatados de tinieblas a su luz admirable para proclamar las verdades de aquel que nos llamó a su luz admirable. Usted y yo existimos. Y usted y yo hemos sido llamados, salvados, para proclamar que en Cristo hay vida y vida abundante. Usted y yo hemos sido llamados de parte de Dios, salvados por la obra misericordiosa, grandiosa y de gracia en la cruz, por parte de Dios, en el nombre de Jesús, en la obra de Cristo, no para quedarnos sentados en una silla en una iglesia. Usted y yo hemos sido llamados para ser luz de esta tierra. Usted y yo hemos sido salvados para ser herramientas en las manos de Dios para salvación de muchos más. ¿Sabían eso? Algunos nomás lo saben, ¿no? ¿Sabían eso? ¿Está consciente del llamado que Dios le ha hecho? ¿Está consciente de que usted no ha sido rescatado de las tinieblas, del infierno, solamente para que usted ahora venga a decir que vive una vida que es sabrosa?
Es maravillosa la vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es eso todo. Hay una meta, mi amado hermano. Y así lo promulgó el Señor. Así lo dijo Él. Id y haced discípulos a todas partes. ¿Por qué? Porque quería tener solamente unos 4 o 5 consentidos, o porque Él ha anhelado en su corazón ver el fruto de su aflicción, ver el fruto de su sacrificio en la cruz. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos invita a predicar el evangelio? Porque Él quiere que más y muchos más vengan a un genuino arrepentimiento. Muchos vengan a salvación. Amén. Entonces existimos para difundir una pasión por la soberanía de Dios y la divinidad y la presencia de Cristo en el corazón de muchos. Pero usted no puede difundir lo que no tiene. Si usted siente que no ha, ¿cuántos de ustedes han predicado en esta última semana? No levanten la mano. Mejor la pregunta sería, ¿cuántos de ustedes llevan más de una semana sin hablarle a nadie de Cristo? Tal vez esa sea la pregunta. Y en concordancia con lo que acabamos de hablar, ¿estamos en obediencia a Dios? ¿O estamos viviendo conforme a nuestro propio placer? Le repito, usted no puede difundir, no puede hablar de lo que no tiene. Por eso le invito a que le pida a Dios orando constantemente y que Él le dé esa palabra de Dios, y que en medio de esa palabra de Dios usted pueda encontrar las grandes maravillas que Él ha escrito para que le hagan hervir por Cristo, para que la palabra de Dios le haga ser ferviente, tener un nuevo deseo de servicio y de predicación de esta palabra santa. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen un deseo ferviente de predicar el evangelio? ¿Cuántos quisieran ser más fervientes en predicar el evangelio? ¿Cuántos quisieran no solamente decir amén aquí, sino estar afuera predicando la verdad? Eso es lo importante. Aquí en la iglesia, le repito, y no sé cuántas veces más lo diré durante toda mi vida, aquí solamente a ustedes les faltan las alitas. Aquí todos son santos. Aquí todos se comportan de una forma tan correcta. ¿Cierto que sí? Algunos ni bostezan, otros sí. No bostezo para que el pastor no crea que yo. Algunos cuando bostecen, por favor, aunque sea, tápese así, porque a veces me ponen pienso que me van a venir a comer. Da miedo. Hermanos, el Señor ordenó ir y hacer discípulos a todas las naciones. En estos últimos días, como decía mi esposa, el miércoles pasado y el viernes pasado estuvimos aquí haciendo algo que ya alguna vez hemos hecho, presentar algunos estudios prácticos de cómo evangelizar. Y nos hemos reunido algunas personas acá. Y la verdad, a uno como pastor le gustaría que todos se integraran al servicio del Señor. Pero sé que no todos lo van a hacer. Sin embargo, aquellos que no vienen por motivos de trabajo o cosas así, algunos no quieren salir a predicar porque tienen timidez. ¿Cierto que sí? Tienen timidez. No, yo no lo puedo hacer. Ya esta mañana una hermana me decía, es que yo no sé, yo me soñé que yo estaba predicando, pero yo no me siento digno. Bueno, pues si nosotros comenzamos a pensar así, entonces que se pierda la gente. Allá, no prediquemos entonces. Si es por sentimientos, hace unos días les decía en una prédica que es algo vergonzoso para un cristiano, alguien que se llama cristiano, poner sus sentimientos por encima de la obra de la cruz de Cristo. Porque yo no puedo decir, es que hoy yo no siento. El día que usted no sienta, mire la cruz. El día que usted no sienta, mire a Cristo. El día que usted no sienta, piense en la forma en que Cristo murió por usted. A ver si siente o no siente. Ahora, si usted ya no siente, como dirían los mexicanos, de plano mano está muerto. ¿Cierto que sí? Entonces estamos trabajando en estos estudios y queremos salir a predicar el evangelio. Tendríamos que ya estarlo haciendo, pero por cuanto en el versículo 11 de Romanos 12 dice, no seáis ¿qué? Perezosos. Ahora, ¿qué es lo que nos hace salir, escapar de esa pereza espiritual? Lo único que nos hace escapar de esa pereza espiritual es ser fervientes en espíritu. Amén.
entonces estaremos predicando. Pero aquellos que no quieren predicar o sienten que todavía no pueden y quieren aprender un poco más, sí pueden apoyar a los que van a predicar. ¿Cómo? Ya le había dicho, algunos hermanos dijeron, no, que prediquen los otros, yo todavía no estoy listo, pero yo quiero venir aquí a hacer sándwichitos y hacer unos refrescos para que los que están predicando, pues vengan aquí, nos juntamos 2, 3 horas después, comemos y volvemos a salir, o cosas como esas. Pero ustedes para ustedes que esto es una noticia, no les habla el Señor nada, no les insta el Espíritu Santo a ser partícipes de esta predicación del Evangelio. Algunos Dios les está hablando y el Señor dice, y luego dicen, uy, esto no es de Dios. Porque a veces es así, cuando Dios nos dice que debemos hacer algo para el servicio suyo, dice, yo no quiero, eso deben ser cosas mías, eso yo quiero la guianza del Señor. Y esperan que un ángel venga y les tome de la mano, les abra la Biblia, se la lea, porque ellos no son capaces de abrir la Biblia, sino que se la lea y ahí vaya usted, o sí, y todavía le preguntan al ángel, ¿seré yo, Señor? Así que algunos también, bueno, con base a lo que estudiamos el jueves el miércoles y el viernes, un hermano me hacía una acotación, me decía, hermano, esta predicación, que los hermanos no vayan a sentir que de pronto están bajo la ley. Pero mis amados hermanos, ¿vamos a servir a Jesús o a la ley? Escuche esto, por favor acompáñenme a Romanos capítulo 7, versículo 6. Y veremos que también el Señor nos ha hecho libres de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué significa eso? Eso significa que usted antes era juzgado por la ley y ahí se quedaba condenado. Pero cuando Cristo vino a su vida, usted tiene libertad, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos de ustedes son del Espíritu? ¿Cuántos están libres ya de la condenación de la ley? ¿Cómo se alcanza eso? Entregando nuestra vida a aquel que murió por nosotros, aquel que se hizo pecado para cargar nuestro pecado. No que Él fuera pecador, sino que llevó nuestra condenación, llevó nuestro castigo. Y todo eso es posible cuando nosotros le decimos, Señor, heme aquí, yo me arrepiento de todo mi pecado, quiero caminar contigo, Señor, quiero dar respuestas a lo que tú ya hiciste por mí. Yo no te sirvo ahora por lo que tú vas a hacer, Señor, yo te quiero servir por lo que tú ya hiciste en la cruz del Calvario. Algunos quieren que venir al Evangelio es, venga, Señor, usted es el gran bombero de mi vida, usted apaga todos mis incendios, Señor, usted es el gran médico de mi vida, usted sana a mi abuelita cuando yo le pido, Señor, usted es el gran banquero de mi economía, cada vez que yo trueno los dedos, tú traes bendición para mí. Y ese es el Evangelio para muchos. Pero nunca piensan en que ya Dios pagó el precio por algo que usted ni yo podemos pagar. Salvación de nuestras almas, perdón de nuestros pecados. No hay fortuna que pueda pagar la salvación de ningún alma. No hay fortuna que limpie pecados. Los hombres tal vez limpiarán su honor pagándole coimas o defraudando a otros con su dinero para que testifiquen en su favor, en las cortes, en los juzgados. El dinero puede comprar cosas en la tierra, pero en el cielo solamente hay un camino y ese se llama Jesucristo. Amén. Entonces sirvan al Señor y no a la ley. La Biblia contrasta el servir bajo el régimen viejo de la letra con servir al código nuevo del Espíritu Santo. Una vez, hermanos, tal vez usted ha predicado o ha querido vivir conforme a sus propias leyes.
Tal vez usted ha predicado vivir o justificar a la gente bajo regimientos de la ley, justificar a los hombres bajo obras. Tal vez ya lo vivimos cuando andábamos en la iglesia católica, que cometíamos un pecado y el cura nos mandaba a hacer no sé cuántos Ave Marías y Padre Nuestros, y creíamos que con eso estábamos justificados. No, es que yo, y en el mundo, ¿qué dice la gente? El que peca y reza, empata. O sea, voy bien. ¿Han escuchado eso antes? Bueno, pero déjame decirle que el servicio así a Dios es un servicio infructuoso, es un servicio aburrido. Ninguno, escuche esto, es justificado por las obras de la ley, dice Romanos 3:20. Ninguno es justificado por hacer obras. Los que somos justificados por atender al llamado de Dios, pero solamente también por reconocer que en la cruz de Cristo Él pagó el precio, Él nos justificó y solamente Él es el camino a la vida. Amén. Entonces ninguno es justificado por medio de obras. Pero ahora que Cristo ha llegado, hemos muerto a esa idea, a ese enfoque de hacer cosas para ser salvos. Entonces ahora nos enfocamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren eso en su vida? ¿Cuántos tienen eso en su vida? ¿Cuántos se han enfocado en Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren estar enfocados en Cristo Jesús? Pues ya hemos muerto a las cosas antiguas. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estamos muertos a la carne, según dice la Escritura. Y también la Escritura nos dice en Romanos 7:4 algo así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No sé, pero me hubiera gustado escuchar un amén fervoroso por eso. ¿Para qué es que hemos sido resucitados? ¿Para qué es que hemos muerto a las cosas antiguas? Para llevar fruto para Dios. Amén. Lo que esto significa entonces es que servir a Cristo no es principalmente servir o seguir una ley. Más bien ahora servimos y seguimos a una persona, y esa persona se llama Jesucristo, y Él es un buen Señor. Él es un amable, no de amabilidad, sino alguien que merece ser amado. Él es amable. Amén. Él es adorable. Él es santo, santo, santo. Él es tierno, Él es dulce, Él es generoso, Él es fiel, Él es bondadoso, Él es Dios de amor. Y a ese Dios, o ese Dios, merece ser servido. Él merece ser servido. Amén. Y por eso es que les animo a servir a Cristo por amor. Y no por el temor al castigo del pecado en el infierno. Porque si solamente buscas de Cristo y de su iglesia por motivos de temor a las consecuencias del infierno, tú no conoces el amor. No sería justo estar delante de Dios diciéndole el día que estemos frente a Él: mira, Señor, yo te serví con todo lo que yo pude, porque yo sabía que si no te servía, tú me ibas a echar al infierno. ¿Usted cree que eso es digno? ¿Usted le diría así a la persona que usted ama, a la que se supone ama? Usted le diría: no, yo estoy contigo porque yo sé que si no estoy contigo, pues es que me sentiría mal, pero eso de amarte, no, pero yo quiero estar contigo así no te ame. ¿Usted cree que la persona estaría contenta con eso? Definitivamente no. Pero ¿cómo a veces sí creemos que Cristo tiene que estar contento porque nosotros a veces hacemos algo para Él, o a veces hacemos mucho para Él? ¿Sabe eso? Eso no es un servicio digno al Señor. Eso es algo vergonzoso. Asistir a la iglesia porque me toca,
ir a la iglesia porque es que si no de pronto el pastor me va a llamar en la semana. Y qué fastidio que me esté llamando. Mejor voy para que no me llame. O voy porque si no voy de pronto Dios me castiga. ¿Sabe? Eso es triste y vergonzoso que salga de la boca de alguien que dice conocer a Cristo. Otro de los asuntos que me gustaría tocar, y parece que voy mal de tiempo, me quedan solamente 3 horas de predicación y creo que no me va a alcanzar. Y es que a veces servimos más a la gente que a Dios. Sirvan a Jesús y no a la gente. Por supuesto que en un sentido nosotros debemos servir a las personas. Gálatas 5:13 dice: no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Estamos para servirnos los unos a los otros en el sentido de hacernos bien los unos a los otros y conocer nuestras necesidades los unos de los otros y ayudarnos en nuestras necesidades. Pero existe una manera completamente errónea en la que a veces servimos a la gente. La palabra de Dios nos dice que el modo de no hacer esa o no practicar esa forma errónea es servir a Cristo en lugar de a la gente. Por ejemplo, Pablo le dice a los siervos que trabajen de la siguiente manera, y eso está en Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. La manera incorrecta de servir al hombre es ser esclavo de su aprobación. A veces hacer las cosas para ver si a otro le gusta. Hacer las cosas, incluso el servicio en la iglesia, para ver si a otro le gusta. ¿Creen que eso es digno? ¿Le estamos sirviendo a Dios o al hombre? Cuando nosotros accedemos en esa clase de actitudes, estamos siendo totalmente contrarios al llamado de parte de Dios a no ser perezosos, a no ser ingenuos, a no ser negligentes en el servicio a Dios. Tenemos que tener claro a quién servimos. Esto de estar bajo la aprobación de otro en el servicio a Dios, déjeme decir que es una gran maldad. Lastimosamente sucede mucho últimamente en las iglesias. Algunos no tienen tiempo ni siquiera de pensar en lo que tienen que hacer, porque tienen que hacerlo conforme otro dijo, de tal manera. Ahora no estoy diciendo que seamos subversivos en el cristianismo, ni apoyaría nunca la anarquía. Todos tenemos un rey y se llama Jesucristo. Pero a veces las imposiciones de algunas personas en las iglesias hacen que los otros tengan que moverse conforme ellos digan, y eso no es justo delante de Dios. Usted no debe servir conforme la visión de uno de sus hermanos. Usted debe servir conforme a la palabra de Dios, esta maravillosa que nunca se quitará de en medio, porque ella vive y permanece para siempre. Ella es eterna. Estaremos con la palabra eternamente. Hablaremos de la palabra, espero yo, con el Señor algún día. Entonces, muchos son esclavos de la opinión de otros. Muchos viven vigilando lo que otros piensan de ellos. Y lo peor de todo es esto: su alegría aumenta y disminuye con lo que otros piensan o dicen. Usted no puede vivir una vida así porque usted no está siendo servidor de Cristo, usted está siendo esclavo de otra persona. Lo importante es saber que lo que la palabra de Dios dice es lo que nosotros hacemos, porque aquí tenemos la palabra profética más segura. Esta palabra es donde encontramos la voluntad de Dios, que no solamente es su gran voluntad, sino que es buena, agradable y perfecta, dice la Escritura. Amén. Entonces, en este sentido, lo más importante para una persona o esta clase de servicio pertenece solamente a una última instancia, a la instancia divina. Le pertenece a Jesucristo. Él es el único público que importa. Es la única opinión que importa. Porque servir a Jesús es una gran libertad, pero servirle al hombre es una gran esclavitud. Amén.
El hombre tiene opiniones inconstantes. Un día le gusta algo, otro día le gusta otra cosa. Pero en Cristo no hay sombra de variación. Dios es inmutable. Eso significa Él no cambia. Él no dejó de amarte hoy. Él no te ama más hoy que ayer. O no te amó, o no te amará menos hoy que ayer. Él te amó. Escucha esto. Él te amó y se entregó por ti. ¿Necesitan una prueba más del amor de Cristo? ¿Necesitan una prueba más grande que la obra de la cruz? ¿Necesitan una prueba más grande que el amor del Padre al enviar a su Hijo y ponerlo en propiciación por nuestros pecados? ¿Necesitan algo más que la vida del mismo Dios? No necesitamos más, mis amados. Lo que necesitamos es tener hoy y tomar una decisión firme. Tomar esta palabra en serio, que esta palabra cale, penetre en nuestro ser, para que nosotros podamos ser alentados y a ser fervientes en espíritu, amorosos de la obra de Dios, amorosos de su santa palabra y entregados completamente a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, como ya les decía hace un momento. Debemos estar cuidándonos entonces de una sola cosa y preguntarnos: ¿aprueba Jesús, aprueba Jesucristo, el Señor del cielo y de la tierra, las cosas que estoy diciendo y que estoy haciendo? A Él se le debe preguntar la aprobación. De Él debemos recibir la aprobación y no de ningún hombre. Así que, hermanos amados, recibir la aprobación de Cristo es mucho más importante que recibir la aprobación de cualquier hombre. Amén. Agradar a Cristo es infinitamente más importante que agradar a la gente. Y le repito esto: recibir la aprobación de Cristo y servirle a Cristo es libertad. El versículo inicial también decía: sirviendo al Señor. Este es el objetivo, o mejor, Él es el objetivo. Y el objetivo es: sean fervientes en espíritu. Servir a Cristo es posible, y para esto es la pasión, la efervescencia de la que les he venido hablando. Cuando la pasión, cuando el ser ferviente viene a la vida de una persona para servir a Cristo, mire, el desgano, la tibieza, la vagancia, la inactividad, la pereza es algo totalmente inapropiado en un cristiano. Es más, no puede existir en un cristiano. Ser salvado por Jesús es la cosa más grandiosa del mundo, mis amados hermanos. Esto significa tener vida eterna. Usted no puede morir cuando usted está en Cristo, porque Él le da vida eterna. Usted vivirá para siempre con desborde, gozo. Nada lo separará del amor de Cristo. Todo, dice la Escritura, que todas las cosas vienen a bien o funcionan para nuestro bien cuando estamos en Cristo. Todos nuestros problemas y glorias, todas las actividades que podamos hacer, vienen y traen un eterno peso de gloria. ¿Entiende esa frase? Peso de gloria. ¿Entiende qué es lo que significa lo que estoy diciendo? ¿O me estoy explicando bien? La vida suya en Cristo Jesús trae un eterno, escuche, eterno peso de gloria, algo inagotable, algo que nunca tendrá fin, un peso, la presencia de gloria de Cristo Jesús en su vida. De eso estoy hablando, mis amados hermanos. No estar apasionado por esto es señal de una seria ceguera y de una incapacidad emocional terrible. Hay un llamado a servir a Cristo con pasión. Hay un llamado a predicar el evangelio. Hay un llamado que debería estar hirviendo en su corazón. Hay algo que debería estar sucediendo en su corazón. Hay algo que debería estarse reflejando en su vida. Hay algo que tendría que estar pasando si usted ha tenido o tiene una comunión con Dios. Los dichos populares nos dicen: dime con quién andas,
Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andas tú? ¿Con el mundo o con Cristo? ¿Con quién andas tú? Si tu mejor amigo es del mundo, tú eres un mundano. Si el sitio donde más te diviertes es un sitio no cristiano, pues es que tú no eres cristiano. No te engañes. No te engañes. Ni pienses engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Tú puedes decir lo que quieras, mientras que en tu vida no se refleje la presencia de Dios, es porque tú no lo conoces y no caminas con Él. Mientras tú no hables del Evangelio, es porque el Evangelio no puede hablar de ti. Si tú no hablas de Cristo, Cristo tampoco hablará de ti un día que esté en la presencia del Padre. Si el Evangelio no ha hecho efecto en tu vida, es porque no lo conoces. Y si el Evangelio aún no es el disfrute de tus palabras, es porque en tu corazón hay otra cosa, porque del fruto del corazón habla la boca. ¿Qué hablas tú? ¿Hablas buenas nuevas a los que se están perdiendo en el mundo sin fe, sin luz, sin esperanza, sin Cristo? ¿O qué hablas de la última moda, del último disco, de la última canción? ¿De qué hablas tú? ¿De qué hablas allá afuera? ¿Qué es lo que vives? Algunos en esta hora de la predicación están pensando, mejor me hubiera ido al lago porque aquí me están dando garrote. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Ay de mí si yo no les hablara lo que Dios primeramente pone en mi corazón. Ay de mí, yo cuido mi alma. Yo sé a quién he servido. Y me gustaría que usted entienda esto. Yo les hablo esto en el amor de Cristo. Él está preocupado por los de allá afuera, pero también por los de aquí adentro. Usted y yo estamos aquí y Él quiere cuidarnos, Él quiere fortalecernos, Él quiere vernos fervientes en espíritu, Él quiere vernos servir a Cristo como respuesta al servicio que Él ya hizo por nosotros. ¿Y qué servicio? Es interesante que quien sirve es quien recibe la gloria. ¿Se da cuenta? Quien sirve es quien recibe la gloria. Si nosotros fuéramos los que le hubiéramos servido a Cristo, si le hubiéramos ayudado a Cristo a cumplir con su cometido, con su obra, entonces tendríamos el honor de haber ayudado a Cristo. Seríamos exaltados por eso y hasta lo mereceríamos. Pero por cuanto Él es el que ha servido y nosotros hemos sido los que hemos sido servidos, Él merece toda gloria. Y nosotros necesitamos hoy dar respuestas a Dios. ¿Cuántos de ustedes saben o cuántos de ustedes sienten la necesidad de servir a Dios? Dos nomás. Es importante, mis amados hermanos, más que importante, es vital que usted entienda esto. El ser fervientes en espíritu no es algo que se consigue porque usted hoy dice, Señor, ya deme 50 coronas de fervencia aquí para tenerla en este corazón. No. Miremos las rodillas. ¿Quién las tiene peladas? Miremos las rodillas, miremos nuestra vida, miremos nuestro tiempo de oración. Saquen sus Biblias y miren cuán agotadas están. Miren sus Biblias a ver si ciertamente han sido abiertas en este último tiempo. Miren sus Biblias a ver si tiene algún versículo que usted ha marcado porque le ha hablado Dios. Miremos qué es lo que estamos haciendo. Miremos genuinamente. Cuando digo miremos, estoy diciendo recapacitemos, pensemos, usemos todo nuestro ser enfrente a lo. ¿Somos cristianos, sí o no? ¿Cuál es el orden de las cosas de un cristiano?
¿Cuál es el orden de la vida de un cristiano? Me gustó mucho el ejemplo del hermano Edgar esta mañana, el triángulo, un triángulo de victoria. De la casa a dónde, al trabajo, del trabajo a la iglesia, de la iglesia a la casa. Pero hermano a veces dice también que hay que ir a jugar fútbol. Pues vamos a jugar fútbol, pero no nos salimos del triángulo, porque ahí también podemos ser luz. Amén. Donde quiera que estemos vamos a ser luz, en la medida que haya luz en nosotros. Usted no puede dar lo que no tiene. Amén. Usted no puede dar lo que no tiene. Por eso es importante que en este día nos preguntemos: ¿qué tengo yo para dar, Señor? Y si usted entiende que no tiene nada para dar, pues arrepiéntase delante del Señor esta mañana. Por favor, pongámonos en pie.